Es posible que haya personas a las que Dios no pueda salvar. Aunque su amor y gracia son infinitos, la Biblia nos advierte sobre actitudes y corazones que se niegan a recibir su salvación. En Hebreos 10, 26, 27 leemos: si seguimos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Estas palabras no solo son una advertencia, sino un llamado a examinar nuestra relación con Dios y asegurarnos de que nada nos aleje de su misericordia. Hoy exploraremos los tipos de personas que, según las Escrituras, cierran la puerta a su redención. Descubrirás verdades profundas que pueden transformar tu vida y llevarte a reflexionar sobre la increíble oportunidad que Dios nos ofrece. ¿Estás listo para entender cómo evitar estas trampas espirituales y vivir plenamente en su gracia? Dios, en su infinita misericordia, ha extendido una invitación de salvación a toda la humanidad. Su amor es tan vasto que abarca incluso a aquellos que se han alejado y caído repetidamente. Sin embargo, la Biblia nos enseña que esta invitación no puede ser forzada. Requiere una respuesta genuina, una apertura del corazón para recibir su gracia. A pesar de su paciencia, hay quienes, al conocer la verdad de Dios, deciden rechazarla deliberadamente. Este rechazo no surge de la ignorancia, sino de una decisión consciente de apartarse de su amor y su plan perfecto. En Hebreos 10:26 se nos advierte: si seguimos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados. Estas palabras resuenan como una advertencia solemne, recordándonos que la verdad de Dios no puede ser ignorada sin consecuencias eternas. La resistencia consciente a la verdad es más que un acto de rebelión. Es un rechazo a la oportunidad de salvación. Este patrón se ha repetido a lo largo de la historia bíblica, desde los líderes religiosos que se opusieron a Jesús hasta los corazones endurecidos que rechazaron los llamados de los profetas. Jesús mismo enfrentó esta actitud cuando enseñaba a las multitudes. En Mateo 23 pronunció palabras fuertes contra los escribas y fariseos, quienes, aunque tenían pleno acceso a las Escrituras y el conocimiento de la ley, cerraron sus corazones al mensaje de gracia que él trajo. Su oposición no era fruto de un malentendido, sino de un rechazo deliberado de la verdad, motivado por orgullo, miedo y una búsqueda de poder que los alejaba del propósito de Dios. Es fácil pensar que estas actitudes pertenecen únicamente a los tiempos bíblicos, pero el rechazo a la verdad de Dios sigue siendo una realidad hoy. A veces este rechazo se manifiesta de manera abierta, como una negación directa de su existencia o su soberanía. Otras veces es más sutil, escondido detrás de una máscara de religiosidad que reconoce a Dios con los labios, pero niega su poder con las acciones. Este tipo de rechazo deliberado es especialmente peligroso porque endurece el corazón, creando una barrera que impide que la gracia penetre y transforme. Un ejemplo poderoso de este rechazo se encuentra en la historia de Caín. Desde el principio, Dios le mostró a Caín el camino correcto, pero él eligió ignorar esa dirección. En Génesis 4, 6, 7, Dios le advierte: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechándote como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. A pesar de esta clara advertencia, Caín eligió ignorar la verdad y dejó que su enojo lo llevara al asesinato de su hermano Abel. Este acto no solo marcó su vida con tragedia, sino que también lo apartó de la comunión con Dios.
El rechazo deliberado no ocurre en un vacío. A menudo es el resultado de una serie de decisiones pequeñas que endurecen el corazón gradualmente. Cada vez que ignoramos la voz de Dios o justificamos nuestras acciones contrarias a su palabra, nos alejamos un poco más de su verdad. Jesús describió esta dinámica en Juan 3, 19, 20. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran malos. Todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella, por temor a que sus obras queden al descubierto. Aquí Jesús expone la raíz del rechazo: el temor a la exposición, el deseo de aferrarse a las tinieblas en lugar de permitir que la luz transforme. En la actualidad, este patrón puede verse en aquellos que escuchan el mensaje del Evangelio, pero eligen ignorarlo, ya sea por orgullo, temor o apego a sus propios caminos. Tal vez hayas conocido a alguien que rechaza la verdad de Dios con excusas como "no estoy listo" o "Dios no puede amarme después de lo que he hecho". Estas palabras, aunque parecen expresar humildad, en realidad reflejan una negación de la verdad central del Evangelio: que la salvación es un regalo inmerecido, ofrecido a través de la gracia de Dios y no por méritos humanos. Sin embargo, el rechazo deliberado no siempre es definitivo. Mientras haya vida, hay esperanza. Dios nunca deja de llamar, de buscar y de esperar que las personas se vuelvan a Él. La historia del hijo pródigo es un ejemplo conmovedor de cómo Dios recibe con los brazos abiertos a quienes regresan después de haberse alejado. En Lucas 15, 17, 20, cuando el hijo pródigo finalmente reconoce la verdad de su condición y decide regresar a su padre, no encuentra rechazo, sino un amor incondicional que lo restaura. Este relato nos muestra que, aunque el rechazo puede endurecer el corazón, la gracia de Dios es más poderosa que cualquier barrera que levantemos. Sin embargo, para quienes persisten en rechazar deliberadamente la verdad hasta el final, las consecuencias son eternas. En Apocalipsis 21:8 se nos da una descripción solemne del destino de aquellos que eligen vivir en oposición a Dios. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este pasaje no es una amenaza, sino una advertencia, un recordatorio de que nuestras decisiones tienen consecuencias que trascienden esta vida. Es vital reflexionar sobre esta realidad y preguntarnos si estamos viviendo en plena aceptación de la verdad de Dios, o si, de alguna manera, hemos permitido que el rechazo se infiltre en nuestras vidas. Tal vez no sea un rechazo abierto, pero puede manifestarse en formas más sutiles, como posponer la obediencia, racionalizar el pecado o evitar confrontar áreas de nuestra vida que sabemos que necesitan cambiar. En Hebreos 3:15 se nos insta: si escuchan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Este llamado es tan relevante hoy como lo fue para el pueblo de Israel. El corazón de Dios es que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Segundo Pedro 3:9. Pero esta salvación requiere una respuesta. No podemos permanecer indiferentes ante su llamado, porque la indiferencia es en sí misma una forma de rechazo. Si hoy sientes que Dios está tocando a la puerta de tu corazón, no lo dejes para después. La verdad que estás recibiendo es una oportunidad divina, un recordatorio de que su amor y su gracia están disponibles para ti ahora mismo. El rechazo deliberado de la verdad no es solo una decisión, sino una pérdida de la oportunidad más grande que jamás se nos ha ofrecido: la comunión eterna con nuestro Creador. Pero mientras tengamos aliento, siempre hay un camino de regreso. Dios sigue llamándonos, no con condenación, sino con un amor que busca restaurar, sanar y transformar. ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón a esa verdad hoy? La elección está en tus manos.
y las puertas de su gracia aún están abiertas para ti. A lo largo de las Escrituras, Dios muestra su anhelo de acercarse a la humanidad, extendiendo su mano con amor y paciencia. Sin embargo, una y otra vez, encontramos corazones que eligen endurecerse ante sus llamados. Este endurecimiento no ocurre de repente, sino que es el resultado de rechazos repetidos, de una resistencia constante a su voz. En Hebreos 3:8 se nos advierte: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Estas palabras no solo son un eco del pasado, sino una advertencia para todos nosotros. Un corazón endurecido, al igual que una tierra seca que no puede absorber el agua, se convierte en un terreno donde la gracia de Dios no puede germinar. El ejemplo más impactante de esta actitud lo encontramos en el relato del faraón en el libro de Éxodo. Cuando Moisés fue enviado por Dios para liberar al pueblo de Israel, llevó consigo un mensaje claro: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Sin embargo, el faraón no solo rechazó este mandato, sino que endureció su corazón repetidamente, incluso frente a las señales milagrosas que Dios le mostró. En Éxodo 7:13 se nos dice: el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Este endurecimiento no solo le costó al faraón su paz y prosperidad, sino que también llevó a la destrucción de su nación y finalmente de su propia vida. Es fácil mirar la historia del faraón desde lejos y juzgar su terquedad, pero si somos honestos, también podemos ver reflejada en él nuestra propia resistencia. Cada vez que Dios nos habla y elegimos ignorarlo, cada vez que justificamos nuestras acciones o postergamos la obediencia, estamos permitiendo que nuestro corazón se endurezca un poco más. La tragedia del endurecimiento del corazón es que nos aleja progresivamente de Dios, hasta que llegamos a un punto en el que ya no escuchamos su voz, incluso cuando nos habla claramente. En Zacarías 7:12 se describe este proceso. Endurecieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que el Señor Todopoderoso había enviado por su Espíritu mediante los profetas. Este endurecimiento no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestra capacidad de experimentar su paz y dirección. Un corazón endurecido no siempre se manifiesta en actos de abierta rebelión. A veces se oculta tras una apariencia de religiosidad. Los fariseos en tiempos de Jesús son un ejemplo de esto. Aunque conocían las Escrituras y cumplían las leyes al pie de la letra, sus corazones estaban tan endurecidos que no pudieron reconocer al Mesías que habían estado esperando. En Mateo 23:27, Jesús les dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois como sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Sus corazones endurecidos no les permitieron ver más allá de las reglas y tradiciones, llevándolos a rechazar al mismo Dios que pretendían servir. Este endurecimiento puede tener muchas causas: orgullo, temor, desilusión, o simplemente un deseo de aferrarnos a nuestras propias maneras en lugar de rendirnos al camino de Dios. Sin embargo, el resultado siempre es el mismo: una desconexión progresiva de su voluntad y propósito. En 1 Samuel 15, 22, 23, cuando el rey Saúl desobedeció a Dios al no destruir completamente a los amalecitas, justificó sus acciones diciendo que había reservado lo mejor del ganado para ofrecer sacrificios. Pero el profeta Samuel lo confrontó diciendo: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a su voz? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grasa de los carneros. Saúl, incapaz de aceptar su error y arrepentirse genuinamente, permitió que su corazón se endureciera aún más, lo que eventualmente lo llevó a su caída. Hoy en día,
el endurecimiento del corazón sigue siendo un obstáculo importante para la salvación. Tal vez no se manifiesta como una negación abierta de Dios, sino como una apatía espiritual, una falta de interés en buscar su presencia o una resistencia a cambiar áreas de nuestra vida que sabemos que no están alineadas con su voluntad. Cada vez que escuchamos su voz y elegimos no responder, estamos construyendo una barrera que se vuelve más difícil de derribar con el tiempo. En Proverbios 28:14 se nos da esta advertencia: dichoso el hombre que siempre teme al Señor, pero el que endurece su corazón caerá en la desgracia. Sin embargo, la buena noticia es que Dios nunca deja de buscar a aquellos que se han alejado. A través de su Espíritu, Él trabaja incansablemente para ablandar incluso los corazones más endurecidos. En Ezequiel 36:26, Dios promete: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Este es el poder transformador de su gracia: tomar lo que estaba muerto y hacerlo vivo, reemplazar la dureza con sensibilidad y la resistencia con rendición. El primer paso para permitir que Dios transforme un corazón endurecido es reconocer nuestra condición. Esto requiere humildad, un atributo que a menudo falta en aquellos que se resisten a su voz. En Santiago 4:6 se nos dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando admitimos nuestra necesidad de cambio y buscamos su ayuda, abrimos la puerta para que su Espíritu trabaje en nosotros. La historia de David es un ejemplo poderoso de cómo un corazón endurecido puede ser restaurado. Después de su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías, David inicialmente trató de ocultar su transgresión. Pero cuando el profeta Natán lo confrontó, en lugar de justificar sus acciones o endurecerse aún más, David reconoció su pecado y clamó a Dios por perdón. En el Salmo 51, expresa su arrepentimiento con estas palabras: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta disposición a arrepentirse y buscar la restauración permitió que Dios renovara su relación con él y continuara usándolo para cumplir su propósito. Si hoy sientes que tu corazón se ha endurecido en alguna área, no es demasiado tarde para volver a Dios. Su gracia es suficiente para transformar incluso los corazones más resistentes. Pero este proceso comienza con una decisión: escuchar su voz y responder con un sí humilde y obediente. Como Jesús dijo en Apocalipsis 3:20: aquí estoy, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Este llamado no es solo para aquellos que nunca han conocido a Dios, sino también para los que por cualquier razón han dejado que sus corazones se endurezcan. El endurecimiento del corazón no es un estado permanente si estamos dispuestos a rendirnos a la obra de Dios en nuestras vidas, pero requiere valentía, fe y un deseo genuino de volver a Él. Hoy es el día para permitir que su amor penetre en las áreas más profundas de tu ser, para dejar que su gracia ablande lo que se ha endurecido y para experimentar la plenitud de la vida que solo Él puede ofrecer. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios transforme tu corazón? La invitación está abierta y la decisión es tuya. A lo largo de la Biblia, Dios llama a su pueblo no solo a creer en Él, sino a vivir de manera coherente con esa fe. Sin embargo, existe un tipo de persona que Dios no podrá salvar: aquellos que practican una fe hipócrita. La hipocresía espiritual no es simplemente una debilidad humana, sino una postura consciente que encierra el corazón, bloquea la autenticidad y convierte la relación con Dios en un acto superficial. Jesús enfrentó esta actitud con palabras directas y confrontativas, dejando claro que la apariencia externa no es suficiente para agradar a Dios si el corazón está lejos de Él.
En los evangelios vemos cómo Jesús reserva algunas de sus críticas más fuertes para los fariseos, líderes religiosos que eran conocidos por su estricto cumplimiento de la ley, pero cuya fe estaba vacía de amor y sinceridad. En Mateo 23, 25, 26, Jesús declara: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio». Estas palabras revelan que Dios no está interesado en una religiosidad de fachada, sino en una transformación genuina que comienza en el corazón. La hipocresía no es solo un problema de los fariseos, es una lucha que puede acechar a cualquiera que desee ser visto como espiritual, sin comprometerse realmente con la obra de Dios en su vida. Tal vez asistimos a la iglesia regularmente, participamos en ministerios o incluso hablamos de nuestra fe con otros, pero si nuestras acciones no reflejan un corazón alineado con los principios de Dios, estamos cayendo en el mismo error. Santiago 1:22 nos advierte: «Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Esta advertencia no es una condena, sino una invitación a vivir una fe auténtica que trascienda las palabras y se manifieste en nuestras decisiones diarias. El peligro de una fe hipócrita es que no solo nos aleja de Dios, sino que también daña nuestro testimonio ante los demás. En el Salmo 51:6, David escribe: «Tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría». La hipocresía, por el contrario, crea una disonancia entre lo que decimos creer y cómo vivimos, haciendo que nuestra fe parezca insincera ante quienes nos observan. Jesús advirtió sobre esto en Mateo 23:13, diciendo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando». Esta declaración muestra que la hipocresía espiritual no solo nos perjudica a nosotros, sino que puede ser un obstáculo para que otros experimenten la verdad del Evangelio. Un ejemplo trágico de hipocresía en la Biblia es el de Ananías y Zafira, una pareja que buscó aparentar un nivel de generosidad y devoción que no era real. En Hechos 5:1-11, ellos vendieron una propiedad y retuvieron parte del dinero, mientras fingían haber entregado todo a los apóstoles. Este acto de deshonestidad no fue solo una mentira a los hombres, sino un intento de engañar a Dios mismo. Como resultado, ambos enfrentaron un juicio inmediato que sirvió como una advertencia solemne para toda la iglesia. Este relato no está incluido en las Escrituras para provocar temor, sino para recordarnos que Dios valora la integridad y la verdad sobre cualquier apariencia externa. La hipocresía también puede manifestarse en nuestra relación con los demás. Jesús enseñó que el amor es el mayor mandamiento, pero un corazón hipócrita puede volverse insensible, juzgando a otros sin considerar nuestras propias faltas. En Mateo 7:3-5 Jesús dijo: «¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano». Este llamado a la humildad y la introspección es clave para evitar caer en un juicio hipócrita que no refleja el corazón de Dios. Sin embargo, Dios no nos deja atrapados en la hipocresía. Su gracia está disponible para transformar incluso los corazones más endurecidos y para guiarnos hacia una relación auténtica con Él. En 1 Juan 1:9 se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esta limpieza no es solo externa, es un proceso profundo que renueva nuestro interior,
restaurando nuestra relación con Dios y con los demás. La autenticidad espiritual comienza con un reconocimiento honesto de nuestras fallas y una disposición a permitir que Dios transforme nuestras vidas. El publicano en la parábola de Jesús sobre el fariseo y el recaudador de impuestos es un ejemplo de esto. Mientras el fariseo oraba con orgullo, enumerando sus obras para justificarse, el publicano simplemente clamó: Dios, ten piedad de mí, pecador. Lucas 18:13. Jesús afirmó que este hombre, no el fariseo, salió justificado delante de Dios. Este relato nos recuerda que lo que Dios busca no son obras impresionantes o una apariencia perfecta, sino un corazón contrito y humilde. La hipocresía puede ser un peso que llevamos sin darnos cuenta, pero la invitación de Dios es siempre a dejar ese peso a los pies de la cruz. En Mateo 11, 28, 30, Jesús nos llama con estas palabras: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este descanso no solo alivia nuestras cargas, sino que nos libera para vivir una fe genuina, marcada por amor, verdad y humildad. Si hoy te encuentras luchando con la hipocresía, no es el final de la historia. Dios no solo puede restaurarte, sino que también puede usarte como un testimonio de su gracia. Pero este proceso comienza con una decisión: rendir a Dios las áreas de tu vida donde la apariencia ha reemplazado la autenticidad. Su amor está disponible para transformar cualquier corazón que se acerque a Él con sinceridad. La pregunta no es si Él está dispuesto a obrar, sino si estamos dispuestos a permitirle que lo haga. La hipocresía espiritual no solo nos aleja de la salvación, sino que también nos roba la alegría y la libertad que vienen de una relación auténtica con Dios. Pero su gracia siempre es mayor que nuestras fallas, y su deseo es que vivamos en la verdad. Hoy es el día para dejar atrás las máscaras, para ser honestos con nosotros mismos y con Dios, y para experimentar la plenitud de su amor redentor. ¿Estás listo para dar ese paso hacia una fe genuina y transformadora? La invitación de Dios sigue abierta, esperando tu respuesta. El amor de Dios es inigualable, y su deseo es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, hay quienes permiten que el pecado ocupe un lugar tan central en sus vidas que terminan amándolo más que a Dios. Este amor desordenado no solo endurece el corazón, sino que también crea una barrera que impide que la gracia divina actúe plenamente. Jesús advirtió sobre esta realidad cuando dijo en Juan 3:19: La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Estas palabras no solo exponen el conflicto interno de la humanidad, sino que también nos llaman a reflexionar profundamente sobre nuestras prioridades. El peligro de amar más al pecado que a Dios radica en cómo este amor desvirtúa nuestra percepción de lo correcto y lo incorrecto. Cuando permitimos que nuestros deseos pecaminosos dicten nuestras decisiones, comenzamos a justificar acciones que sabemos que están en desacuerdo con la voluntad divina. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la vida del joven rico. En Marcos 10, 17, 22, este hombre se acercó a Jesús con un deseo genuino de encontrar la vida eterna. Sin embargo, cuando Jesús le pidió que vendiera todo lo que tenía y lo siguiera, su apego a las riquezas lo detuvo. Aunque conocía los mandamientos y parecía buscar sinceramente a Dios, su amor por lo material era mayor que su deseo de obedecer. La tristeza con la que se alejó es un testimonio de cómo el pecado puede convertirse en un ídolo que nos impide experimentar la plenitud de la vida en Cristo. Este patrón no es nuevo. Desde el principio de la humanidad, el amor desordenado por lo que es contrario a la voluntad de Dios ha sido una fuente de separación espiritual. En Génesis 4, Caín permitió que el resentimiento y la envidia lo consumieran, llevándolo al asesinato de su hermano Abel.
Aunque Dios lo confrontó y le ofreció la oportunidad de dominar sus emociones, Caín eligió el pecado, demostrando cómo el amor por el mal puede superar incluso las advertencias más claras. Esta elección no solo lo apartó de la presencia de Dios, sino que marcó su vida con un destino de errancia y dolor. El amor por el pecado no siempre se manifiesta en actos extremos como el de Caín. A menudo se presenta de manera más sutil, como un apego a hábitos o comportamientos que sabemos que no honran a Dios. Tal vez sea una relación que no está alineada con sus principios, un deseo de éxito a cualquier costo o una adicción que alimentamos en secreto. En Romanos 1, 21, 25, Pablo describe cómo las personas que conocieron a Dios eligieron ignorarlo, adorando las cosas creadas en lugar del Creador. Este intercambio de lo eterno por lo temporal es un reflejo de cómo el pecado puede nublar nuestro juicio y desviarnos de la verdad. El amor al pecado también se alimenta del engaño. En Hebreos 3:13 se nos exhorta a animarnos mutuamente para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Este engaño puede hacernos creer que nuestras elecciones no tienen consecuencias o que podemos reconciliar nuestra fe con un estilo de vida que contradice los principios de Dios. Sin embargo, las Escrituras son claras al advertir que el pecado no solo separa, sino que también destruye. En Romanos 6:23 leemos: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta declaración no es solo un recordatorio de las consecuencias eternas, sino también una invitación a elegir la vida que Dios nos ofrece. Un ejemplo poderoso de este conflicto se encuentra en la vida de David. Después de su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías, David experimentó el peso de su transgresión. En el Salmo 32:3-5 describe cómo su silencio y falta de confesión lo consumían. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Sin embargo, cuando finalmente confesó su pecado y buscó el perdón de Dios, experimentó la restauración y la alegría que solo Él puede ofrecer. Este relato nos recuerda que, aunque el pecado puede separarnos de Dios, su gracia siempre está disponible para quienes se arrepienten sinceramente. El arrepentimiento es la clave para liberarse del amor al pecado, pero este arrepentimiento no es simplemente un sentimiento de culpa o remordimiento, sino un cambio profundo en el corazón que nos lleva a apartarnos del mal y volvernos a Dios. En 2 Corintios 7:10, Pablo distingue entre la tristeza que produce el arrepentimiento y la que lleva a la muerte, diciendo: la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Este arrepentimiento genuino no solo nos libera del poder del pecado, sino que también nos permite experimentar la libertad y la plenitud que Dios desea para nosotros. El amor desordenado al pecado también puede impedirnos escuchar la voz de Dios. En Isaías 59:2 se nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Este versículo resalta cómo el pecado no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también bloquea nuestra capacidad de experimentar su presencia y guía. Sin embargo, la buena noticia es que cuando confesamos y nos alejamos de nuestro pecado, Dios es fiel para restaurarnos. En 1 Juan 1:9 se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hoy, si sientes que hay algo en tu vida que compite con tu amor por Dios, este es el momento de rendirlo a sus pies. Su gracia no solo tiene el poder de perdonar, sino también de transformar. En Ezequiel 36:26, Dios promete:
Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Este corazón nuevo no está dominado por el pecado, sino lleno de amor por Dios y su propósito. El amor al pecado no tiene que definir tu vida. Dios te ofrece una alternativa. Un amor perfecto que no solo satisface, sino que también restaura. Si hoy estás luchando con algo que parece tener control sobre ti, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, listo para liberarte y guiarte hacia una vida plena en Él. La pregunta es, ¿estás dispuesto a soltar aquello que te aparta de su amor? Su mano está extendida, esperando que tomes el paso hacia la libertad. El amor de Dios es infinito y transformador, pero también nos llama a elegir. Es un amor que no impone, sino que invita. Pero esta invitación, tan poderosa como es, puede ser rechazada cuando dejamos que otras cosas ocupen el lugar que solo Dios debería tener en nuestro corazón. Jesús fue claro al advertirnos que no podemos servir a dos señores. En Mateo 6:24 dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aunque mencionó específicamente las riquezas, este principio aplica a cualquier cosa que compita con nuestro amor por Dios. Y nada es más peligroso para nuestra alma que amar al pecado más que a nuestro Creador. El pecado no siempre se presenta como algo oscuro y obvio. A menudo se disfraza de deseos aparentemente inofensivos, de placeres temporales que prometen satisfacción, pero que en realidad envenenan nuestra relación con Dios. Pensemos en la historia del pueblo de Israel en el desierto. Dios los había liberado milagrosamente de la esclavitud en Egipto, los alimentaba diariamente con maná del cielo y los guiaba con su presencia visible en forma de nube y fuego. Sin embargo, su amor por los placeres del pasado comenzó a ganar terreno. En Números 11:4-6 se quejaron diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Ahora tenemos seca el alma, pues nada vemos sino este maná. ¿Cómo es posible que añoraran la esclavitud solo por satisfacer sus deseos temporales? Este es el poder del pecado. Distorsiona nuestra perspectiva, nos hace desear lo que nos destruye y despreciar lo que Dios nos da. El pecado no solo se aprovecha de nuestras debilidades, también tiene la habilidad de atraparnos emocionalmente. A menudo, lo que más amamos de manera desordenada se convierte en el mayor obstáculo para experimentar la plenitud de Dios. El joven rico, que buscaba sinceramente la vida eterna, es un claro ejemplo de esto. Jesús, con amor, le mostró que su apego a las riquezas era el único obstáculo entre él y Dios. En Marcos 10:21-22 leemos: entonces Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este hombre no rechazó a Dios de manera abierta, simplemente no pudo soltar lo que más amaba. Su tristeza refleja una verdad profunda. No hay gozo mayor que amar a Dios por encima de todo, pero renunciar a lo que nos ata requiere un acto de fe que muchos no están dispuestos a dar. Es aquí donde debemos ser honestos con nosotros mismos. ¿Qué cosas hemos permitido que compitan con nuestro amor por Dios? Tal vez sea una relación que sabemos que no honra sus principios, una ambición que nos lleva a priorizar nuestra carrera por encima de nuestra comunión con Él, o incluso hábitos y placeres
que sabemos que no son saludables para nuestra alma. En Romanos 1, 21, 25, Pablo describe cómo las personas, a pesar de conocer a Dios, eligieron adorar las cosas creadas en lugar del Creador. Esta idolatría no siempre toma la forma de estatuas físicas. A menudo son los deseos y placeres que elevamos a un lugar de prioridad en nuestras vidas. El pecado tiene una manera de presentarse como algo atractivo, pero sus efectos son devastadores. En Hebreos 11:25 se describe el pecado como algo que proporciona deleites temporales, pero estos placeres siempre tienen un costo. Pensemos en la historia de Sansón, un hombre llamado por Dios para liberar a Israel de los filisteos. Aunque tenía una fuerza física extraordinaria, su amor por los placeres lo llevó a desobedecer a Dios repetidamente. Su relación con Dalila, marcada por engaños y deseos desordenados, no solo lo llevó a perder su fuerza, sino también su propósito. En Jueces 16, 20, 21 se nos dice que después de que Dalila lo traicionó, Sansón no sabía que el Señor ya lo había abandonado. Esta trágica declaración nos recuerda que cuando amamos al pecado más que a Dios, nos alejamos de su presencia, incluso sin darnos cuenta. Pero Dios, en su misericordia, no nos deja atrapados en este ciclo. Él nos llama constantemente al arrepentimiento, ofreciéndonos una salida del poder del pecado. En 1 Corintios 10:13, Pablo asegura: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esta salida no siempre es fácil, pero está disponible para aquellos que eligen poner a Dios por encima de sus deseos. El arrepentimiento no es solo una decisión momentánea, es un cambio profundo en nuestro corazón y nuestra mente que nos lleva a vivir en alineación con la voluntad de Dios. David, quien también enfrentó las consecuencias de amar al pecado, nos muestra cómo el arrepentimiento genuino puede restaurar nuestra relación con Dios. Después de su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías, David escribió el Salmo 51, un clamor de arrepentimiento que refleja un corazón quebrantado pero dispuesto a cambiar. En el versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este arrepentimiento no eliminó las consecuencias de sus acciones, pero le permitió experimentar la restauración y el perdón de Dios. Su historia es un recordatorio de que, aunque el pecado nos aleje de Dios, su gracia siempre está disponible para aquellos que se arrepienten sinceramente. El mayor desafío para muchos no es reconocer que el pecado es destructivo, sino soltarlo. El pecado se aferra a nuestra identidad, nos convence de que no podemos vivir sin él. Pero la verdad es que solo en Dios encontramos la plenitud que buscamos. En Salmos 16:11, David declara: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este gozo no se compara con los placeres temporales del pecado, porque es eterno, puro y transformador. Hoy, si sientes que hay algo en tu vida que te impide amar a Dios plenamente, este es el momento de rendírselo. Su amor no te condena, sino que te llama a la libertad. En Romanos 8:1 se nos asegura: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este llamado no es solo para aquellos que recién comienzan su camino de fe, sino también para quienes han permitido que el pecado vuelva a ganar terreno en sus vidas. Dios está dispuesto a liberarte, a restaurarte y a mostrarte un amor que supera todo lo que el pecado podría ofrecer. El amor desordenado al pecado no tiene que definir tu vida. Dios te ofrece una alternativa, un amor perfecto que satisface, restaura y transforma. Pero este amor requiere una respuesta. ¿Estás dispuesto a soltar aquello que te aleja de su presencia? Su gracia es suficiente, su poder es grande y su invitación sigue abierta. La decisión está en tus manos. Dios,
en su infinita misericordia, nos llama constantemente a acercarnos a Él, a reconocer nuestras faltas y a rendir nuestras vidas a su gracia. Sin embargo, uno de los mayores obstáculos para experimentar la salvación es la falta de arrepentimiento. Aquellos que no buscan el perdón de Dios, que endurecen su corazón ante su llamado, se colocan fuera del alcance de la redención, no porque su gracia sea insuficiente, sino porque se niegan a recibirla. Jesús fue claro al respecto cuando dijo en Lucas 13:3, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Estas palabras no son una amenaza, sino un llamado urgente a responder al amor transformador de Dios con un corazón dispuesto. La falta de arrepentimiento no siempre se manifiesta como una rebeldía abierta. A menudo se presenta como una resistencia sutil, una justificación constante de nuestras acciones o una negación de nuestra necesidad de cambio. En el libro de 1 Samuel encontramos un ejemplo trágico de esto en la vida del rey Saúl. Saúl fue elegido por Dios y ungido como el primer rey de Israel, pero su orgullo y su desobediencia lo llevaron a una caída inevitable. Cuando Dios le ordenó destruir por completo a los amalecitas y a todo lo que poseían, Saúl decidió conservar lo mejor del ganado, justificando su desobediencia como un acto de sacrificio a Dios. En 1 Samuel 15, 22, 23, el profeta Samuel lo confrontó diciendo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grasa de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. A pesar de este reproche, Saúl no mostró un arrepentimiento genuino, sino que buscó excusas y culpó a otros, sellando su destino lejos de la presencia de Dios. La falta de arrepentimiento no es solo un acto, sino una actitud que endurece el corazón y bloquea la obra del Espíritu Santo. En Juan 16:8, Jesús prometió que el Espíritu Santo vendría para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Este convencimiento es un regalo, una oportunidad para reconocer nuestras faltas y volvernos a Dios. Pero cuando ignoramos este llamado, cuando justificamos nuestras acciones o simplemente nos negamos a admitir nuestras fallas, estamos rechazando la gracia que Dios nos ofrece. En Hebreos 12:15 se nos advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esta raíz de amargura puede ser el orgullo, la terquedad o el temor de enfrentar nuestras fallas, pero siempre nos aleja de la plenitud de la vida en Cristo. Un ejemplo impactante de esta resistencia lo encontramos en la historia de Judas Iscariote. Judas caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas y fue testigo de sus milagros, pero su corazón se alejó de la verdad. Cuando traicionó a Jesús, su remordimiento no lo llevó al arrepentimiento, sino a la desesperación. En Mateo 27, 3, 5, se nos dice que Judas devolvió las 30 piezas de plata diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Sin embargo, en lugar de buscar el perdón de Dios, permitió que la culpa lo consumiera, llevándolo a un final trágico. La diferencia entre Judas y Pedro, quien también negó a Jesús, no fue la magnitud de sus faltas, sino su respuesta. Mientras Judas se ahogó en su desesperación, Pedro lloró amargamente, buscó a Jesús y fue restaurado. Este contraste nos muestra que no es el pecado lo que determina nuestro destino eterno, sino nuestra disposición a arrepentirnos y aceptar la gracia de Dios. El arrepentimiento no es simplemente sentir culpa o remordimiento. Es un cambio profundo de mente y corazón que nos lleva a alejarnos del pecado y a acercarnos a Dios. En 2 Corintios 7:10, Pablo describe este proceso diciendo: la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios
produce un arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esta tristeza, según Dios, nos lleva a reconocer nuestra necesidad de su gracia, a rendir nuestras fallas a Él y a buscar una transformación genuina. Pero la tristeza del mundo, como la que experimentó Judas, solo produce desesperación y un sentido de inutilidad. El orgullo es uno de los mayores enemigos del arrepentimiento. Cuando nos aferramos a nuestra autosuficiencia, cuando nos negamos a admitir nuestras fallas, o cuando creemos que podemos justificar nuestras acciones, estamos cerrando la puerta a la obra de Dios en nuestras vidas. En Proverbios 28:13 se nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esta confesión no es solo un acto verbal, sino un reconocimiento sincero de nuestra necesidad de cambio y una disposición a permitir que Dios nos transforme. David, a pesar de sus fallas, es un ejemplo de un corazón arrepentido. Después de su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías, David fue confrontado por el profeta Natán. En lugar de justificarse o culpar a otros, David reconoció su pecado y clamó a Dios por perdón. En el Salmo 51 expresa su arrepentimiento con palabras como: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esta honestidad y humildad permitieron que Dios no solo lo perdonara, sino también lo restaurara. Aunque enfrentó las consecuencias de sus acciones, su relación con Dios fue renovada y su vida se convirtió en un testimonio de la gracia redentora de Dios. El arrepentimiento también es un acto de fe. Requiere creer que Dios es capaz y está dispuesto a perdonarnos sin importar la magnitud de nuestras fallas. En Isaías 1:18, Dios nos invita diciendo: venid ahora y razonemos juntos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este es el poder del arrepentimiento. Transforma lo que estaba manchado por el pecado en algo puro y renovado. Si hoy sientes que hay áreas de tu vida que necesitan el toque restaurador de Dios, no es demasiado tarde para buscar su perdón. Su gracia es suficiente para cubrir cualquier falta, y su amor es lo suficientemente grande como para sanar cualquier herida. Pero este proceso comienza con una decisión: reconocer nuestra necesidad, confesar nuestras fallas y permitir que su Espíritu transforme nuestro corazón. En Hechos 3:19 se nos llama a esta transformación: arrepentíos pues y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dios nunca se cansa de extender su mano hacia nosotros, pero la pregunta es si estamos dispuestos a tomarla. Su deseo no es solo perdonarnos, sino transformarnos completamente. Pero esta transformación requiere rendición, un acto de fe que nos lleva a soltar nuestro orgullo y abrazar su amor. Hoy es el día de responder a su llamado, de dejar atrás la resistencia y de experimentar la libertad que solo Él puede dar. ¿Estás dispuesto a buscar su perdón y a permitir que su gracia transforme tu vida? La decisión está en tus manos y las puertas de su misericordia están abiertas, esperando tu respuesta. Desde las primeras páginas de la Biblia hasta el mensaje final de Apocalipsis, encontramos un hilo continuo que revela el corazón de Dios. Su deseo de salvar, restaurar y redimir a la humanidad. Su amor no tiene límites y su misericordia es nueva cada mañana. Pero en medio de este mensaje de esperanza, Jesús habló sobre un pecado que no tiene perdón, una condición espiritual que pone a las personas fuera del alcance de la salvación. En Mateo 12:31-32 Jesús dijo: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado,
Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Estas palabras, directas y solemnes, han llevado a muchos a preguntarse: ¿qué significa realmente este pecado y cómo puede evitarse? Para comprender la gravedad de lo que Jesús está diciendo, debemos entender la obra del Espíritu Santo. El Espíritu es quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, como Jesús enseñó en Juan 16:8. Es a través del Espíritu que somos llamados al arrepentimiento, transformados por su gracia y guiados hacia una vida que honra a Dios. Rechazar esta obra no es simplemente ignorar una verdad espiritual, es cerrar la puerta al único camino hacia la salvación. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es un pecado aislado, sino un estado continuo de resistencia, una negativa persistente a reconocer su obra y a rendirse a su llamado. Un ejemplo claro de esta resistencia se encuentra en los líderes religiosos de los días de Jesús. Aunque fueron testigos de sus milagros y escucharon sus enseñanzas, eligieron atribuir su poder a Satanás, en lugar de reconocer que provenía de Dios. En Mateo 12:24 dijeron: «Este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios». Su acusación no era fruto de la ignorancia, sino de una decisión consciente de rechazar la verdad que tenían frente a ellos. Este acto no solo reflejaba su incredulidad, sino una actitud que endureció sus corazones y los llevó a un punto en el que ya no podían ser alcanzados por la gracia. Es importante entender que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es una acción puntual, sino un rechazo continuo y deliberado de la obra de Dios en nuestras vidas. Es una condición del corazón que se niega a ser transformada, que resiste la convicción del Espíritu y que en última instancia elige permanecer en tinieblas en lugar de caminar en la luz. En Hebreos 10:26-27 se nos advierte: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este pasaje no está dirigido a quienes luchan con el pecado o buscan la redención, sino a aquellos que conscientemente rechazan el mensaje de salvación. La historia de Faraón en el libro de Éxodo ilustra cómo un corazón endurecido puede llegar a un punto en el que ya no responde a los llamados de Dios. A pesar de las señales y maravillas que Dios realizó a través de Moisés, Faraón resistió una y otra vez. En Éxodo 9:12 leemos: «Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho a Moisés». Este endurecimiento no fue un acto arbitrario de Dios, sino el resultado de la decisión repetida de Faraón de rechazar la verdad. Cada vez que ignoramos la voz del Espíritu, corremos el riesgo de caer en una espiral similar, donde el rechazo se convierte en un hábito que nos aleja cada vez más de la posibilidad de ser transformados. Sin embargo, es importante aclarar que esta condición no es el resultado de una lucha genuina o de momentos de duda. Dios comprende nuestras debilidades y nunca rechaza a aquellos que lo buscan sinceramente, incluso cuando sus pasos son vacilantes. En Isaías 42:3 se nos dice: «No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia». Esto significa que mientras haya un deseo en nuestro corazón de buscar a Dios, su gracia está disponible para nosotros. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es el resultado de una caída ocasional, sino de una postura continua de resistencia y rechazo. Un contraste poderoso a esta actitud se encuentra en la vida de Saulo de Tarso, quien más tarde se convirtió en el apóstol Pablo. Antes de su conversión, Saulo persiguió a los cristianos con un fervor implacable, convencido de que estaba actuando en obediencia a Dios. Sin embargo, cuando Jesús se le apareció en el camino a Damasco, su respuesta no fue de rechazo, sino de rendición. En Hechos 9:6, Saulo dijo:
Señor, ¿qué quieres que yo haga? Este acto de humildad y disposición para cambiar marcó la diferencia entre la resistencia y el arrepentimiento. La vida de Pablo es un recordatorio de que, mientras estemos dispuestos a escuchar y responder al llamado de Dios, su gracia puede alcanzarnos, sin importar cuán lejos hayamos caído. El mayor peligro de resistir la obra del Espíritu Santo es que nos lleva a un punto en el que ya no podemos escuchar su voz. En Efesios 4:30, Pablo nos exhorta: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Este llamado nos recuerda que nuestra relación con el Espíritu no es solo funcional, sino profundamente personal. Entristecer al Espíritu no ocurre de manera abrupta. Es el resultado de ignorar repetidamente su guía, de apagar su voz con nuestras acciones y de preferir nuestros propios caminos en lugar de los de Dios. Hoy, si sientes que has estado resistiendo el llamado de Dios, la buena noticia es que todavía hay esperanza. La misma voz que te invita a rendirte es la prueba de que no es demasiado tarde. En Apocalipsis 3:20 Jesús nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este es el corazón de Dios, un amor que persiste, que busca y que llama incluso a aquellos que han estado alejados. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es algo que ocurre por accidente ni por ignorancia. Es el resultado de una decisión consciente y repetida de rechazar la gracia de Dios. Pero mientras haya un corazón dispuesto a escuchar, mientras haya un alma que anhele la redención, su amor está disponible. Hoy es el día para responder a ese llamado, para dejar de resistir y permitir que su Espíritu transforme tu vida. No hay mayor gozo que caminar en la luz de su presencia, y no hay mayor esperanza que saber que su amor nunca falla. ¿Estás dispuesto a abrir la puerta y dejar que Él entre? La decisión está en tus manos y su gracia está esperando. El mensaje de salvación que Dios ofrece es tan vasto como su amor. Es una invitación que se extiende a todos sin importar su pasado, su condición o cuán lejos se sientan de su gracia. A lo largo de este guión hemos explorado 6 tipos de personas que, según las Escrituras, no pueden ser alcanzadas por esa salvación. No porque el poder de Dios sea limitado, sino porque ellos eligen cerrarse a su misericordia. Cada uno de estos casos nos recuerda que el amor de Dios, aunque infinito, no se impone. Requiere una respuesta, una disposición a rendirse y a recibir el regalo inmerecido de su redención. En el corazón de este mensaje hay una verdad que no podemos ignorar. Dios respeta nuestras decisiones. Desde el principio nos dio libre albedrío, y aunque su deseo es que todos se salven, nos permite elegir nuestro camino. En 2 Pedro 3:9 se nos dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, esta promesa requiere acción de nuestra parte. La gracia de Dios es un regalo que está disponible para todos, pero solo aquellos que lo aceptan con un corazón abierto pueden experimentarlo en plenitud. Los tipos de personas que hemos analizado a lo largo de este mensaje comparten algo en común. Han endurecido sus corazones, rechazado la verdad o elegido el pecado por encima de su amor, ya sea a través de una vida de hipocresía, el rechazo deliberado del arrepentimiento o la resistencia a la obra del Espíritu Santo. Estas actitudes nos enseñan la importancia de no tomar a la ligera el llamado de Dios. Pero también nos muestran algo más profundo. Mientras haya aliento en nosotros, su gracia aún está disponible. Nadie está demasiado lejos como para no ser alcanzado por el poder transformador de su amor, siempre y cuando haya disposición para responder. La historia de la humanidad
está llena de ejemplos de personas que se alejaron de Dios, pero que al reconocer su llamado fueron transformadas. Pensemos en Saulo de Tarso, quien pasó de ser un perseguidor de cristianos a un apóstol que proclamó el evangelio con valentía, o en el ladrón en la cruz, quien en su último momento reconoció a Jesús como Señor y recibió la promesa de estar con Él en el paraíso. Estos ejemplos nos recuerdan que el amor de Dios no tiene límites y que su misericordia siempre está a un susurro de distancia. Hoy, este mensaje no es solo una advertencia, sino una invitación. No importa cuán lejos te sientas de Dios o cuánto creas haber fallado, si aún puedes escuchar su voz llamándote, significa que su gracia todavía está trabajando en tu vida. Este es el momento de responder, de abrir tu corazón y permitir que Él te transforme. No permitas que el orgullo, el temor o el apego al pecado te alejen de la oportunidad más grande que tendrás en la vida. Vivir en comunión con el Dios que te creó, te ama y desea salvarte. La decisión es tuya y el tiempo para actuar es ahora. Dios está dispuesto, esperándote con los brazos abiertos, listo para ofrecerte una vida nueva, llena de esperanza, paz y propósito. Su amor nunca falla, pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a aceptarlo?